en que justificaron y en la precisión. Algunos fueron más precisos con respuestas un poco más completas que fundamentan la justificación y en otros casos fueron muy escuetos y justificaciones un poco más vagas, más difusas. Pero las elecciones en todos los casos fueron las correctas y eso nos pone contentos porque la verdad que habíamos quedado un poquito preocupados después del TP anterior. Pero bueno, tal como acordamos en su momento, la aprobación de este TP y las condiciones para la aprobación iban a ser tenidas en cuenta a la hora de evaluar el combo TP4 más TP5. ¿eh? Así que bueno, se alcanzó el objetivo pretendido, respondieron bien, y vuelvo a repetir, algunos fueron un poquito más precisos en las respuestas y además aportaron mayor información de valor. Así que bueno, ahí estuvieron las diferencias, pero respondieron bien en todos los casos. Así que bueno, los felicitamos, muy bien. Y bueno, ahora continuar con el resto de los módulos y el resto de los TPs. ¿Mm? Falta cada Bueno, vez menos. y sí, Y son falta cada vez menos. más cortos. Sí, 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 sí. Una sola cosa que me dice mi hijo, si alguno tiene interés en ir desde la universidad, Mm, con que se anoten en el centro para que puedan calcular la cantidad de micros que se necesitan. claro. Bueno, Bueno, cuanto bien. se me abra, comparto. Acá está. Ahí está. Ven el Sí, PowerPoint en lugar. A ver, bueno. sí, 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 sí. Me interrumpen, ya saben, me interrumpen las veces que necesiten. Espérenme. Uy, esperen. Bueno, esta es la definición formal de la decisión. Es un proceso deliberado, voluntario. Decidimos desde que somos muy chiquititos. A los 4 años nos dan a elegir entre un paquete de caramelos y un chocolate y decidimos si el chocolate es más rico pero dura menos, si los caramelos no son tan ricos, y depende del día elegir el criterio que querramos. Es tan instintivo en nosotros tomar una decisión que no nos damos cuenta que es un proceso. Lo que vamos a ver ahora es la descripción de ese proceso. Y por ahí, ¿qué tipos de decisiones se pueden tomar a nivel empresarial? Siempre importante es que uno elige un solo curso de acción. Ya sea que tengamos entre 2 o entre muchas opciones. Bueno. ¿Qué elementos tiene la decisión? Bueno, primero el agente decisorio, que es el que decide, o sea, yo. O sea, la principal variable que a mí me va a ayudar a tomar una decisión es el objetivo que yo me estoy planteando. Ahí es donde yo estoy viendo y a partir de este objetivo u objetivos que fijo es la decisión que yo voy a tener. Yo quiero viajar a Mar del Plata. Después voy a tener un conjunto de indicadores que a mí me va, o sea, que a mí me va a dar los datos para qué es lo que voy a evaluar para poder tomar esa decisión. Quiero viajar más cómodo, quiero viajar más rápido, quiero viajar más barato.
quiero tener movilidad cuando llegue a Mar del Plata. Depende el criterio que yo tenga para usar. Quiero llegar más rápido, voy en avión. Quiero llegar más barato, si viajo solo, el micro semicama. Quiero tener un auto con gas. Quiero tener movilidad cuando llegue a Mar del Plata, viajo en auto. Quiero viajar cómodo, tengo un auto súper confortable, aunque gaste, viajo en ese auto. Quiero salir a la hora que yo decida, viajo en auto. Quiero viajar a Punta del Este en carnaval el día que yo quiera, a la hora que yo quiera. Soy Adorni y viajo en un avión privado, ganando 3 palos por mes. Eso, combinar el objetivo. No sea mal pensado. No, no. No sea mal pensado. Ay, Nada. ay, ay. Dejémoslo ahí. O sea, el tema, yo no, te soy honesta. Si hubiese sido Macri, porque, no, o sea, por un lado, no dudo que robó también, o que, no sé si robó, se usó el Estado para hacer sus propios negocios. Y sí. Pero Macri venía con plata de antes. Obvio. Entonces a nadie nos hubiese Lógico. llamado la atención que el tipo, siendo jefe de gobierno de la ciudad, pasara con sus hijos y su sí. mujer 10 días en Aruba. El tema es que a Adorni le pagaban el café antes de... Y sí. Ni siquiera la viveza de esperar un poquito, ¿no? Por lo menos espera que termine la gestión. Ni siquiera la viveza de saberlo hacer. Igual. Bueno, lo de Nucleoeléctrica, peor. Compro en el free shop con la tarjeta. Sí, la estatal, la corporativa. La corporativa, en fin. Perdón, chicos, uno tiene que hacer catarsis. Un poco de catarsis, sí, claro. Y sí, y sí. Y bueno, también ya que estamos, la desprolijidad un poquito de Milei, ¿no? Porque de última lo mandás a la casa hasta que se demuestre si No, ¿sabés cuál realmente. es el problema? Y Nucleoeléctrica yo creo que fue Sí, digamos, la muestra, porque el informe de Nucleoeléctrica lo manda Dorni. Claramente sí. están todos tan sucios. Claro, que él O se quiere sea, salvar ¿cuánto hay hundiendo que a los vamos otros. a descubrir el día que se vayan? Claro. ¿Cuánto hay que el tipo dijo, si yo caigo, caen todos conmigo? Y acá para muestra, y ahí le mandó lo de Nucleoeléctrica. Por eso es que lo deben sostener. Sí. Hay un post que dice, cuando el rey defiende tanto al escudero, el que está, el problema es el rey. Y seguro, O sea, está atrás, el 3% de Karina, está atrás Libra, Sí. está, y es ¿Por qué lo no que hizo lo sabemos. mismo? ¿Por qué no hizo lo mismo por Esper? Porque no lo ensuciaba. ¿Sabes por qué? Porque Esper no debe tener pruebas de otros curros. Y claro, claro. Yo creo que al principio Y lo sí, trató de defender porque es su personalidad, pero Esper no debe tener las pruebas que tiene Adorni de los curros de ellos. y sí. Adorni es la persona de Karina, con lo cual debe tener pruebas de todo. Y sí. Volvamos. Sí. Bien. Entonces, a partir de los objetivos y las variables que yo, o sea, los indicadores que a mí me permiten
o sea, armar un conjunto de prioridades, o sea, el criterio según el cual yo armo prioridades es que ahí elijo. Esa es la estrategia o el curso de acción que elijo. Por otro lado, tengo que tener en cuenta el entorno. Si soy Adorni, de acá a fin de año no vuelvo a viajar, por ejemplo. O sea, la papa quema, me quedo guardadito. Si soy el Chiquitapia, duplico la apuesta. No hay quien se salve. Y estamos complicados, ¿eh? Sí, Estamos bien complicados. y sí, que es muy importante, una vez que yo tomo esa decisión, tengo que analizar los resultados. Porque esto es súper importante, esto es un proceso de análisis continuo. Es como la calidad, que es un proceso continuo. Bueno, el proceso decisorio debería, que está en todo, obviamente, o sea, para implementar políticas de calidad se toman decisiones. Entonces, igual que el control, el último, o sea, en realidad esto es control y el control atraviesa también a todas las funciones. Sin control no tiene o sea, sin planificación y sin control no tiene ningún sentido la función gerencial. Entonces, el último elemento, que es el análisis de resultados, es fundamental para el feedback, para la retroalimentación. ¿Qué es un problema? O sea, uno va a tomar decisiones a partir de que aparezcan problemas también. ¿Qué es un problema? ¿Por qué tomo decisiones también? Para solucionar problemas. ¿Qué es un problema? Una diferencia entre lo que uno planifica y lo que uno, y lo que uno obtiene en la realidad. Ustedes planificaron recibirse en 5 años. Tuvieron una serie de situaciones y van por el 6º. Ese es un problema. O sea, primero hay que registrar que es un problema. Segundo, hay que analizar cuáles fueron las causas y si hay que resolverlo o no. O si hay que transformar ese problema en una oportunidad. Bueno, algunas causas de los problemas, hubo cambio de objetivos, problemas en el entorno, por ejemplo, la actuación de la competencia, hubo quejas de clientes o quejas de proveedores que se atrasan los pagos. Puede haber cambios internos o externos. Cualquier tipo de cambio causa problemas. Es muy común decir que se diga todo problema es una oportunidad. Bueno, no. No todos los problemas son oportunidades. Donnelly, que es un igual que de la importancia de Drucker, son teóricos dentro de la administración, habla que hay 3 tipos de problemas. Los problemas de rutina, nada, se recalentó la máquina, un empleado llegó tarde,
esos no son problemas de oportunidad. Perdón, esos problemas no van a generar oportunidades. Los problemas siempre aparecen. Por otro lado, hay problemas de oportunidad y de crisis. Un cambio en el entorno, no, un cambio de gustos, por ejemplo, puede traer un problema. O sea, a ver, cualquier cambio va a implicar un problema a partir de que uno tiene que generar acciones para adaptarse a ese cambio. Bueno, los problemas de oportunidad es aprovechar esos cambios para generar nuevos objetivos y esto puede generar nuevas oportunidades. Los problemas de rutina, ya les digo, no generan ningún tipo, o sea, no generan ningún tipo de oportunidad. Los problemas de crisis, que también aparecen, deben, o sea, que son, por ejemplo, lo que se está generando ahora en el entorno, en caída de consumo, Profe, bueno, sí, ¿qué sería un problema de rutina? Uno que aparece esto, cada tanto. una máquina que por ahí pierde, o sea, pierde aceite y la tenés que parar un día y repararla. Un empleado que llega tarde. Algún corte de ruta. Que lo que te obliga es a reprogramar a ver, voy a hablar de un tema por ahí entendiendo esto. Profe, si se rompe una máquina, ¿no sería como problema de crisis? ¿No se para la producción? Depende. ¿O de oportunidad de reemplazar la máquina? A ver, el tema es, depende también cómo vos lo manejes. Y, a ver, y depende, ¿no? A ver, que se rompa una máquina en Coca-Cola, de por ahí 100 máquinas que pueden tener, es un problema de rutina. Les voy a contar una anécdota. No, o sea, como decía mi mamá, puede ser verdad sin haber sucedido. ¿Alguien conoce los chocolates de Hershey que se llaman Kisses? Yo no. Bueno, son como, o sea, se llaman Kisses porque son como unos conitos redondos que vienen chocolate blanco, chocolate con leche. Creo que también es chocolate con almendra y chocolate amargo. En una época, en un curso, en un par de cursos que daba estos temas de electrónica, viajaba bastante a Uruguay y les había prometido que si viajaba a Uruguay en ese cuatrimestre les iba a traer Kisses. Bueno, ahora claramente esto fue 2013, debe haber sido, 2014, cuando todavía ganábamos bien y cumplí la promesa. Búsquenlos en internet, son los Kisses. Hershey es... a ver, hacen otros chocolates, pero es una fábrica yankee muy famosa y vende chocolates en todo el mundo. Son los que hacen también los chocolatitos en miniatura que también cuando uno viaja es... Bueno, Hershey está en un pueblo
de muy pocos habitantes. Y y es una fábrica muy antigua que estaba el padre que le Sí, daba. profe, ahí lo busqué y los reconozco. ¿Mm? Son los que se compra como Eh, en el free shop o en el claro, aeropuerto. claro. Que como no son muy caros, en general es lo que uno trae de regalo. La verdad es esa. Y son muy ricos. Y bueno, esos chocolates que hoy es el producto más importante, o por lo menos hasta hace unos pocos años, era o sea, el producto más vendido de Hershey. Esta fábrica, que debe tener más de 100 años, el que la fundó se retira y cuando se le daba mucho trabajo a mucha gente en el pueblo. Creo que es ahora Venado Tuerto, Carlitos, ¿no? El que, o sea, que está en las fábricas de bujías, o sea, es un pueblo muy chico Sí, donde, sí, donde está Corben y están, sí, sí, y es como que es muy frecuente el sí, trato entre los dueños y los obreros, entonces en general están bien pagos. O sea, por una cuestión de convivencia, hay una distribución del ingreso por ahí más justa que en otros lugares de la Argentina. sí. Entonces este padre le hace prometer al hijo Mm. que iba a mantener la fábrica aunque diese pérdida. Y el hijo está repodrido, máquinas viejas. El tipo era un universitario moderno. O sea, en cumplimiento de la promesa hacia su padre, mantiene la fábrica, no le pone un mango, y en un momento le avisan que una de las máquinas empieza a perder chocolate. Explota y dice, no, bueno, basta, no puedo poner un mango, yo estoy perdiendo plata, listo, voy a cerrar la fábrica. Y una de las operarias, se acerca y le dice, discúlpeme, parecen besitos de chocolate. Y dejaron que esa máquina siguiera perdiendo y envolvieron esos besitos le pusieron Kisses y en poquísimo tiempo terminó siendo el producto más vendido de Hershey y Hershey se empieza a mostrarse a nivel mundial con ese producto. Entonces, eso sí fue un problema de crisis, porque era la única fábrica, la única máquina. O sea, en esa sí fue una crisis porque se rompió esa máquina y tenían que parar la producción. Y esa es un problema de crisis que fue aprovechada y transformada en una oportunidad. ¿Mm? No sé si queda claro que es un problema, o sea, con el ejemplo, el problema de crisis es aquel que, a diferencia del de rutina, que te hace replantear digamos, te saca de tu equilibrio y te hace replantear de ahí en más, digamos, toda tu comportamiento. Los de rutina, nada, pónganle que el 19 llueve y se inunda la universidad y no podemos llegar. Es un problema de rutina. Por lo menos para nosotros es de rutina. También un problema de rutina
Puede ser que ese detector de huella que no funciona bien. Ese es un problema de rutina. Sí, ya me quedó más claro todo, entonces. ¿Mm? Entonces, eh, cuando yo les hablo del contexto, o sea, todas las organizaciones están digamos, insertas en una realidad, contexto, lo podemos llamar ambiente, contexto, esa realidad es cambiante permanentemente y siempre nosotros acá no vemos teoría general del sistema, pero sí hay algo que tenemos, la organización es un sistema que está en permanente intercambio con el exterior. En mayor o menor grado, hay un intercambio permanente. Es un sistema que se llama abierto justamente porque intercambia con el exterior. Todos los sistemas son abiertos, mayor o menor grado. Pueden ser más abiertos, más cerrados, pero todos los sistemas son abiertos. Un mínimo de intercambio con el exterior tienen. Entonces, cuando nosotros hablamos de contexto o de entorno, hablamos de que hay tres tipos de contexto: cercano, medio y lejano. En general, el contexto lejano, un cambio en el contexto lejano es un cambio que te puede generar un problema, pero que no implica grandes cambios. En la otra materia que doy para ingeniería informática, que estábamos explicando esto, es una devaluación del 100%, que para importadores es un problemón, para otro tipo de actividad es un problemón, para la universidad, salvo que afecte tanto el poder adquisitivo de la gente, que se pierdan alumnos porque dejaron de tener para comer y no pueden asistir a la universidad, entendiendo una Argentina año verde donde se devaluó, pero se tomaron medidas para proteger a la gente en el consumo, sobre todo bienes. Para la universidad puede ser un problema de comprar algún libro importado, que en todo caso tendrá que buscar o una versión más económica, perdón, una versión nacional, o por ahí la autorización para usar una versión digital, que suelen ser mucho más baratas. En general, los cambios en el entorno lejano te generan problemas de rutina. Los cambios en el entorno medio depende, o sea, es ni un poquito ni... Los cambios en el entorno cercano es el que me pega de lleno. Esos son los problemas de crisis. O sea, una devaluación del 100% en este momento en alguien que importa bienes de consumo y que paga a 40 días, a 60 días al exterior y que no pudo comprar la cantidad de dólares necesarios porque primero tiene que vender para después pagar, y es un problemón porque si acá tenemos eso sí es un problema de crisis. Y entonces o me reconvierto y vuelvo a fabricar. Bueno, la inversa está pasando con la industria textil. Hecho a todo, la competencia extranjera generó una crisis tremenda en la textil.
O hago la plancha y veo cómo puedo, o echo a todo el mundo y me convierto en importador de textiles. Esas son crisis. A partir de estos problemas de crisis que pueden aparecer, es que se puede transformar un problema en una oportunidad. Drucker esto lo que dice es que cuando uno resuelve un problema generando objetivos superadores, eso es transformar un problema en oportunidad. ¿Hasta acá quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. ¿Quedó bien claro? Problema de rutina, problema de crisis. Básicamente nosotros acá para la toma de decisiones, más allá de lo que separan los teóricos, vamos a ver en cuanto a lo decisorio. Dos tipos de problemas estructurados y no estructurados. En los problemas estructurados, que en general son los de rutina, tenemos toda la información y en general ordenada. En los no estructurados, la información no es completa y en general son problemas que me afectan a toda o donde se necesitan decisiones más estratégicas, o sea, se necesita que intervenga la alta gerencia y la información que necesito para resolverla o la tengo que buscar o la tengo que producir. Está incompleta y en general desordenada. Entonces, esos problemas que no son no rutinarios van a necesitar digamos, un análisis específico para resolver esos problemas. A partir de, esto es lo que le decía a Coca-Cola, se le rompe una máquina, la saca de servicio. Dentro de 1 o 2 días ya está reparada, la vuelve a entrar. Eso es un problema. Seguramente hasta hay protocolos para eso. No funciona el lector de huellas, se deja constancia. Nosotros en su momento en el Ministerio de Economía, ahora hay lector de huellas. En su momento teníamos lector de tarjeta, que es lo mismo, y cada 2 por 3 se caía. Entonces por ahí entraba, o sea, funcionaba hasta las 10:30 de la mañana y después no volvía a funcionar. Y no solamente era la presencia, o sea, sino que se contabilizaba, porque además para salir al kiosco tenías que pasar la huella, la tarjeta o la huella, con lo cual también el tiempo de trabajo se contabilizaba a través de estos lectores y cada 2 por 3 se caía, con lo cual hasta había un protocolo de cuántas horas se debían tener en cuenta. Y otra cosa que tenías que hacer, por ejemplo, que si vos estabas de vacaciones y ibas por alguna razón al trabajo, también había un protocolo que no entres con tu credencial, sino que entra con número de documento para que esos días no te los cuenten. Porque si vos, por ejemplo, ibas estando de vacaciones y trabajabas 2 horas, o sea, ibas o a buscar algo o de onda porque había que resolver un problema, entonces decís, bueno, por compañerismo voy 2 horas,
te promediaban ese día y te faltaban 6 horas para completarlo. Entonces es todo un tema de protocolo que está especificado cómo se resuelve frente a estos 2 tipos de problemas que hay. También hay 2 tipos de decisiones. Para resolver los problemas estructurados están las que se llaman las decisiones programadas. O sea, son decisiones rutinarias, son en general las que están en los manuales de procedimiento. Cuando hablo de rutinario, no es que son todos los días, o sea, si son decisiones que se pueden estandarizar, por ejemplo, la contratación de personal, salvo que sea el gerente general, contratación de un administrativo, la contratación de un docente o un ayudante de cátedra, que bueno, ahora menos, que no es algo diario, que por ahí, está bien, por ahí la universidad seguramente una vez por año contrata gente, pero hay empresas que por ahí 3, 4 años no contratan. Pero como es un proceso, por más que no, o sea, como es un procedimiento que se puede estandarizar y que cada vez que se aplica de la misma, te mandan el currículum, le pedís los certificados que corroboren lo que está, por ejemplo, el título universitario, haces, corroborás que la experiencia que te está diciendo es real, haces una entrevista en recursos humanos, haces una entrevista con quien va con la persona con la que va a trabajar directamente, con el superior, armás el contrato y armás el legajo. Por más que cuando uno habla de rutinario piense en algo diario, mensual, semestral, bueno, cuando se habla de decisiones programadas tienen que ver con, uno usa la palabra rutinario, pero tiene que ver con aquellas decisiones que cada vez que se toman de la misma forma. Cuando yo para tomar una decisión necesito un estudio específico para, por ejemplo, quiero abrir una sucursal en Bariloche. Fabrico chocolate. Hershey quiere instalarse en la Argentina, quiere instalarse en Bariloche. Para analizar si va a instalar una sucursal o bien puede pensar en hacer un convenio con las chocolaterías ya existentes e importar sus productos. Son decisiones general, ahora vamos a ver que son estratégicas. Ese tipo de decisiones siempre, o sea, aquella decisión que yo tomo para resolver un problema no estructurado, pero que además me implica todo un análisis específico para esa toma de decisiones, es una decisión no programada. ¿Alguna consulta respecto de esto? Hola. Por mi parte, no. Básicamente el práctico es poder identificar si las decisiones son o no programadas, o sea, son programadas o no programadas. Después, además, si son tácticas estratégicas u operacionales. Eso lo vemos enseguida. Proceso decisorio, 4 etapas. La primera es la de inteligencia.
Fíjense que como lo voy a explicar es totalmente lógico. Inteligencia en el sentido militar de la palabra. Estudio mi empresa y el contexto. O sea, busco la matriz FODA que vimos en planificación, es una buena herramienta para esta etapa de inteligencia, donde yo lo que voy a analizar es qué oportunidades tengo. En el proceso de inteligencia también voy a fijar mis objetivos. O sea, acá voy a elaborar indicadores, ya sea como objetivos o de análisis de contexto, que a mí me permitan pasar a la segunda etapa, que es el diseño, donde yo lo que voy a hacer justamente es elaborar los distintos caminos, o sea, las distintas estrategias que yo tengo para llegar al cumplimiento de ese objetivo. Una vez que dice, estudié el contexto, fijé mi empresa, fijé mis objetivos, elaboré los cursos de acción, o sea, las estrategias para el alcance de esos objetivos, elijo determinado un curso de acción, lo implemento y a partir de esa implementación reviso qué consecuencias tuvo mi decisión y vuelvo a empezar. Aplico inteligencia, afuera y adentro, diseño alternativas, elijo una y reviso. ¿Qué técnicas para las decisiones, las técnicas tradicionales? Rutinas administrativas, hábitos, manuales de procedimientos, canales de... O sea, ¿qué me permite además tomar buenas decisiones? Los canales de información bien definidos, tener un sistema de subobjetivos, elaborar expectativas, pero básicamente las decisiones programadas desde un punto de vista tradicional se toman a partir de hábitos, de manuales, o sea, de rutinas administrativas donde tenemos procedimientos, manuales de procedimientos, rutinas. Los no tradicionales son modelos, simulación, investigación operativa, o sea, métodos de proyecciones o de simulación computarizados. Y para las decisiones no programadas, básicamente lo más importante es la capacidad de los directivos, o sea, el criterio, la intuición, la creatividad. Algunas reglas empíricas en cuanto a los usos y costumbres de cada organización. Y fundamentalmente estos métodos, o sea, el criterio, la intuición está sostenido por justamente una buena selección y un buen entrenamiento de objetivos. Generalmente las decisiones no programadas son resueltas por el nivel estratégico. Entonces, con una buena selección de una alta gerencia, con muy buena respuesta a problemas
no estructurados, en general esto se resuelve, y los no tradicionales son los algoritmos. ¿Mm? Casi no falta nada. ¿Alguna consulta de lo que vimos recién? No, profe, vamos bien. Una clasificación de las decisiones de acuerdo a qué nivel de gerencia. Les dije cuando empezamos con planificación, se van a pudrir de escucharme estratégico, táctico y operacional. Regla, un tip, regla mnemotécnica, como la quieran llamar. Las decisiones estratégicas, o al revés, las decisiones no programadas son estratégicas. Perdón, no. Las decisiones estratégicas son siempre no programadas. Las decisiones operacionales son siempre programadas. Las tácticas en general son decisiones programadas, pero hay algunas excepciones que puede ser táctica y no programada. Entonces, grábense esto. Si es estratégico, es no programado. Y si es operacional, es programado. La gerencia, los niveles más bajos de gerencia son los que resuelven qué pasa si una persona llega tarde, qué pasa, cómo se controla el personal, qué pasa o cómo se tramita una queja de un cliente, una devolución por cuestiones de garantía. Esos son problemas estructurados, esas son decisiones programadas. Ahora, si por ejemplo se considera que la devolución de los productos por cobertura de garantía no puede superar el 5%, y resulta que en una partida reciben un 40% de devoluciones por problemas con la garantía, primero hay que hacer todo un análisis de qué está pasando. Por ahí hay un problema con el proveedor que venía entregando cosas de buena calidad, y por alguna puede ser que el proveedor histórico, entonces, o hay que hablar con el proveedor a ver si a su vez él tuvo una falla que puede estar resuelta, o cambiar de proveedor. Eso puede ser una decisión táctica o en general es estratégica. Si el tema es el único proveedor, o sea, había un único proveedor en el mercado, tuvimos que cambiar el insumo y nos causó esto, hay que pensar en no seguir fabricando ese bien que fue devuelto. Eso es una decisión estratégica y es no programada. ¿Queda claro por qué lo estratégico siempre es no programado? ¿Por qué lo operacional siempre es programado y lo táctico, que en general siempre está más cerca de lo programado, pero puede tener algunas cuestiones no programadas? Como Profe, siempre, lo del medio es un poco default. profe, ¿podría dar un ejemplo más de táctico?
A ver, una decisión táctica programada es la contratación de, de personal. Un cambio de proveedor en insumos claves puede ser una decisión. Si lo toma un gerente medio, si la decisión la toma el gerente general, es estratégica. La decisión, por ejemplo, esto lo van a ver con Carlitos cuando vean abastecimiento, pero la decisión de producir o tercerizar es estratégico. Ahora, yo decidí tercerizar. Y tengo que cambiar de proveedor. La empresa de limpieza o la empresa de seguridad. En un lugar como la universidad, la empresa de seguridad. Seguramente va a haber que hacer, aumentó mucho la... O sea, previamente, la universidad tomó una decisión de la seguridad, una parte es propia, otra parte es tercerizada. Esa decisión la tomó o el rector o el consejo, avalado por el Consejo Superior, es una decisión estratégica. Antes había otra empresa, desde la pandemia creo que hay, los que tienen uniforme con rojo son la empresa privada, los que tienen verde es seguridad perteneciente a son empleados de la universidad. No sé por qué creo que durante la pandemia se cambió de empresa, pero supongan que o esto aumenta mucho el precio o no están conformes, o esperemos que no por los trabajadores, la empresa quiebra. La universidad sigue con esta decisión de tercerizar una gran parte de la seguridad. Tiene que contratar una nueva empresa de seguridad. Va a ser un nuevo relevamiento, va a tener, claramente es una decisión no programada, porque implica todo un relevamiento específico de qué empresas en ese momento están en el mercado, qué te brindan, precios, entrevistas, etcétera. Pero la decisión seguramente la va a tomar Sebastián Garber, que es el secretario general. Decisión no programada, táctica. Perfecto, profe, ahí entendí. ¿Mm? Por ejemplo, una decisión táctica que en este momento o en inflación, pero que es programada, es si la universidad tiene una determinada cantidad de dinero que no ejecutó en el día y sabe que va a mantener en el banco esa cantidad de dinero que lo tiene que pagar 7 días después, lo manda a la inversión, algo equivalente a la inversión rápida para empresas. Bueno, esa es una decisión operacional
Perdón, eso es una decisión táctica porque lo toma el secretario administrativo, pero es programada, como es contratar un empleado. Esto es fácil. ¿Qué tipo de decisión, de acuerdo a la cantidad de opciones que vos podés tener? Pueden ser decisiones entre dos opciones o entre más de dos opciones, que es entre opciones múltiples. Yo tengo 100 pesos, puedo consumir o ahorrar, no puedo hacer más que eso, o lo gasto o lo guardo. Es una decisión entre dos opciones. Lo que yo les decía, Mar del Plata, puedo ir en micro, puedo ir en un auto propio, puedo ir en un Uber, puedo programar un remis, puedo ir en un micro, puedo ir en un micro semicama, puedo ir en un micro cama. Es entre opciones múltiples. Hasta ahí quedó claro el tema de decisiones tácticas estratégicas y operacionales en relación a programadas y no programadas. Sí, profe. Creo Sí, que profe. entre dos opciones y opciones profe. múltiples no creo que haya ninguna duda. Bueno, una herramienta sumamente útil para tomar decisiones son los modelos. ¿Qué son los modelos? Los economistas dirían un resumen de los hechos estilizados. Es una simplificación de la realidad que a mí me va a ayudar a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque justamente al estar simplificado me permite ahorrar dinero en la toma de decisiones, me permite ahorrar tiempo y, por ejemplo, un modelo de simulación me puede dar en muy poco tiempo, en brevísimo tiempo, distintos escenarios del cual puedo elegir. ¿Qué tipos de modelos tenemos? Según su forma de representación. Primer tipo, los modelos icónicos. Un ejemplo de estos modelos son las maquetas, algunos planos, depende del tipo. Pero el plano de una casa donde muestra la cantidad de habitaciones y hace a escala el tamaño de los espacios, es un modelo icónico que lo que hace es representa la estructura física de lo que yo quiero representar. Por eso es una maqueta. Los dibujos que hacían los arquitectos en su momento, bueno, ahora también usan el AutoCAD, pero a mí me ha pasado de encontrarme, yo tengo un hermano arquitecto que se ha encontrado a tomar un café con alguien y sacar una virome, un papel y dibujarte la proposición de una remodelación. Eso es un modelo icónico. Modelos analógicos, lo que va a hacer es representar la relación que existe entre las variables. Por ejemplo, una curva de demanda me dice qué cantidad se demanda de acuerdo al precio. El organigrama me muestra la relación jerárquica entre los distintos puestos. Y los modelos simbólicos muestran estas mismas relaciones, pero formalizadas, a través de fórmulas, a través de matrices, a través de diagramas. La
la maximización o la minimización restringida que ustedes vieron en análisis 1 y 2. No, en economía no hay análisis 3, así que ahí me declaro incompetente. Son modelos simbólicos. Me muestra a través una representación. Este tipo de modelos, las maximizaciones y minimizaciones, es fundamental para microeconomía, teoría del consumidor y teoría del productor, sobre todo, para encontrar la producción óptima. Bueno, ese es un modelo simbólico. Según según la finalidad de estos modelos, tenemos modelos descriptivos que son los que muestran qué relación hay entre las variables que estoy analizando, o sea, qué volúmenes tengo de venta o qué volumen de producción tengo y cuánto es mi costo variable. Eso son las famosas planillas de Excel de los ministros de Economía, es un modelo descriptivo. Los modelos predictivos son cuando hablamos de prospectiva en planificación. Estamos hablando de modelos predictivos, o sea, un ejemplo es la simulación. La proyección es un modelo predictivo. Me permite, a partir de lo histórico, pensar en qué va a pasar. Y modelos de decisión, optimización. Yo pensé que ustedes veían optimización dinámica, pero acá estos modelos de optimización, una maximización restringida también es un modelo de optimización. Y creo que, bueno, ¿hasta acá alguna consulta? Por mi parte, no. ¿Qué tipo, o sea, qué elementos tiene un modelo? Piensen en una maximización restringida. Bueno, lo primero que vamos a tener es la ecuación I igual a, ahí vamos a tener variables. Las variables independientes, que son mis datos, que vamos a llamar variables exógenas o de decisión. La cantidad de insumo que yo necesito para, o sea, para producir cada cantidad. Esas son las variables independientes, las X. La Y, o sea, la variable dependiente, la variable endógena, la cantidad la cantidad producida de acuerdo a la cantidad de insumo que uso. La variable restrictiva, o sea, la función de restricción, el lambda por, generalmente esa ecuación de recta. En economía, esta política o restricción, cuando nosotros maximizamos producción o minimizamos costos, esta restricción es el presupuesto. O sea, yo tengo para gastar 100 pesos, tengo que combinar mis insumos para lograr la mayor cantidad de producto posible con esa restricción de 100 pesos. La ecuación que me relaciona variables independientes y dependientes, que es esta forma de relación entre variables, y los resultados que son los indicadores de desempeño. O sea, para entender los elementos de un modelo, me parece que para hablar en el idioma de ustedes, es la resolución
o es el proceso de resolución de una maximización o minimización restringida. Variables dependientes e independientes, la restricción, o sea, la ecuación, la maximización en sí misma y el resultado. Específicamente, ¿qué factores limitan la toma de decisiones? Yo les había hablado de contexto, hablé de cercano, medio y lejano. Bueno, una forma que se tiene también de analizar el contexto, si es cercano, medio o lejano, o sea, acuérdense que contexto es todo lo externo a mi organización. En el contexto cercano hay certidumbre, o sea, yo sé que esto va a pasar. 2026, las universidades tienen certidumbre de que te cercenaron el 40 y pico % del presupuesto. Eso es una certidumbre. Y en función de eso yo actúo. Cuando yo no tengo certidumbre de que algo va a pasar, pero conozco la probabilidad de que pase, estoy hablando de riesgo. Todo aquello que se puede asegurar es porque se conoce la probabilidad de ocurrencia y es un contexto de riesgo. Planto vides en Mendoza. Es un gran problema el granizo. Tengo determinada protección, pero por las dudas contrato un seguro porque se puede calcular la probabilidad de que caiga granizo en determinada fecha. De hecho, podemos asegurar nuestro auto, el seguro más sencillo, contra robo, incendio y destrucción total, porque se conoce el riesgo de se conoce la probabilidad de que te roben un auto. En una época, el Fiat Duna, primero contra todo riesgo no te lo aseguraban, pero era carísimo asegurar un Fiat Duna. Por ahí te salía el seguro lo mismo que un Mercedes 0 kilómetro. Y resulta que era porque era el auto que más, sobre todo las partes del Duna, era el auto que más se robaba del mercado. Eso es un contexto de riesgo. Y cuando yo no tengo, o sea, si en marzo del 2019 nos decían, che, evalúa tu realidad, que va a venir una pandemia y nos vamos a tener que adaptar a vivir encerrados entre 1 y 2 años. O sea, no, nos íbamos a reír. Como decía mi abuela, y ahora contate una de pistoleros. O sea, nos hubiésemos reído. Bueno, hoy, si bien decimos a ver si viene otra pandemia, igual ni siquiera conocemos, por muy chica que sea, no tenemos por ahí mañana se vuelve a pudrir todo. Pero la probabilidad puede ser del 80% como puede ser del 0,00000001, o sea, 1 sobre 1 billón,
pero como no lo conocemos, como se dice en estadística, el peor error es el que no se puede calcular. Eso es incertidumbre y eso es contexto lejano. Y otro factor muy importante y con el que yo acuerdo, y en eso la administración históricamente ha sido más acertada que la economía, que vino con estupideces como que el hombre tiene expectativas racionales o previsión perfecta. Lo que dice la administración es que el hombre tiene racionalidad limitada. ¿Qué significa esto? No podemos tener información perfecta, no conocemos la totalidad del contexto, siempre vamos a tener una visión parcial por conocimiento, o sea, además de que más allá de la discusión en ciencia política, no es el caso de que ningún hombre es objetivo, de que el hombre es un animal político y que nunca puede ser totalmente objetivo. Además, es imposible para nosotros conocer la totalidad del contexto. Entonces, por nuestra profesión, o sea, yo hoy no tengo 100% de certeza de mi estado de salud, le creo al médico. Entonces, eso, lo que dice el principio de racionalidad limitada es que siempre tomamos la mejor decisión que creemos en un contexto de racionalidad limitada. Por eso muchas veces, por eso cuando hablamos en planificación, cuando se habla del establecimiento de premisas para planificar, se habla de cuanto más consenso haya entre los miembros de la organización para establecer esas premisas, van a ser más acertadas porque cada uno va a aportar su granito de arena dentro de... Y si esos consensos son interdisciplinarios y se escucha a todo el mundo, esa racionalidad limitada se va ampliando a la suma de, y nunca vamos a llegar a la información perfecta, pero sí esta suma de racionalidades limitadas, cuanto más amplia sea, va a permitir, valga la redundancia, un manejo de información más exacta, más acorde a la realidad y va a permitir una mejor toma de decisiones. Y por último, otro factor que limita, y con esto terminamos, la toma de decisiones, es cuál es la característica del decisor. ¿Qué tipo de decisor vamos a tener? Piensen esto en un gerente de una empresa, un gerente general si quiere. Un decisor conservador es el que va del cambio. Piensen en una pyme familiar donde la fundó el abuelo y está recontralúcido, tiene 80 años, la sigue manejando y todas sus decisiones es en base a lo que hacía hace 40 años. Ese es un decisor conservador. El padre, más o menos, o sea, el hijo se capacitó un poco más, lo convence al padre de, viejo, no dejemos la plata en cuenta corriente, y yo sé que el plazo fijo te puede pasar que necesites la plata o en caja de ahorro necesites la plata antes del vencimiento, pongamos la plata en un fondo de inversión a 48 horas. Pero por debajo de este está
y compremos máquinas nuevas, pero a los proveedores que les compramos históricamente. Charlemos con ellas, con ellos cuáles son los últimos modelos, cómo nos podemos ir adaptando. Pero por debajo del padre está el hijo de ese padre, o sea, el nieto, que hizo 240 posgrados, que se recontracapacitó, que es un tipo menos 30, que tiene una mentalidad completamente distinta, que cree o sea, que se capacitó en inteligencia artificial y que además siente que que no lo dejan desarrollarse y que está esperando que de una buena vez se vaya el abuelo y el padre para poder manejar en la empresa. Bueno, este decisor oportunista va a buscar el riesgo, porque considera que incluso el equivocarte implica aprendizaje y que o sea, el que no apuesta no gana. El problema es cuando no tiene respaldo. Y conozco muchos casos de nietos o hijos oportunistas que venían tan cebados y tan frenados en un momento por las decisiones conservadoras de padre y abuelo, que el día que se hicieron cargo de la fábrica fue tal la exposición al riesgo que en un año la fundieron. O sea, el oportunista es aquel que en todo momento está buscando situaciones de riesgo, que las evalúa. O sea, a ver, yo estoy yendo a casos extremos, pero que va a optar por las situaciones más riesgosas. Porque también mayor riesgo, mayor ganancia. El bombero es aquel que simplemente se dedica a apagar incendios, que trata de hacer la plancha y que lo que hace es solamente tomar decisiones cuando aparece un incendio, va y lo apaga. Y el integrador, también el opuesto del bombero, es aquel decisor que tiene en cuenta toda la organización a la hora de tomar una decisión. Tiene en cuenta todo lo que va a afectar cuando toma una decisión. Básicamente, los tres factores más importantes son el concepto de racionalidad limitada, que vimos recién, el nivel de conocimiento del contexto y estas características del decisor. Después hay la cultura organizacional, el tiempo, los costos con los que se cuestan. O sea, los costos, el presupuesto para afrontar. Pero básicamente, y con esto terminamos. Como les dije, esta clase iba a ser mucho más corta. Más corta, ¿Alguna sí. consulta? Por mi parte, ninguna. No, profe, yo entendí No, todo. profe. Bueno, Bueno, bien. Entonces la clase que hagan viene